Es con un profundo orgullo con el que venimos hoy a saludar a una comunidad de líderes y de lideresas sociales. Quiero también agradecer la presencia hoy acá de varios miembros del Congreso de la República, amigos y amigas que han creído en esta causa. Este es un día donde el Gobierno Nacional presenta públicamente este importante documento, este marco de política pública para la protección de los líderes y lideresas sociales y de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos, pero además un marco de garantía para el ejercicio de tan importante función. Nos encontramos hoy en la ciudad de Cartagena, una ciudad histórica y heroica, que tiene también los recuerdos de San Pedro Claver, uno de los más importantes precursores de la defensa de los derechos humanos. Y como lo dije esta mañana, una de esas voces que siempre planteó que la defensa irrestricta de los derechos humanos era por la esencia misma de tener un imperativo categórico, porque no hay causa, ni ideología, ni motivación que justifique que alguien pase por encima de los derechos de otros. Hoy esa voz de San Pedro Claver en esta ciudad retumba por sus preocupaciones genuinas sobre la igualdad de derechos de las minorías. Retumba porque fueron muchos los precursores que antecedieron el proceso de una declaración universal que reconoce y exige a la sociedad la protección de la vida, de la honra, de las expresiones, de la asociación de los ciudadanos. La Declaración Universal para nosotros es un patrimonio que hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad, pero es además la fuente primigenia de inspiración de una gran carta de derechos presente en nuestra Carta Política de 1991. Es además un fundamento de lo que han sido los desarrollos posteriores a través del reconocimiento de las libertades individuales como expresión del desarrollo. Ayer recordábamos en el lanzamiento del Índice de Desarrollo Humano cómo los estudios de Amartya Sen en los años 90 se centraban en expresar que el desarrollo consistía en el acceso y en el ejercicio de las libertades individuales. Todas ellas, hijas emanadas de esta Declaración Universal. Es pertinente también para este gobierno decir que la protección de los derechos humanos es una de las piedras angulares de nuestra propuesta de desarrollo para Colombia, cuando reconoce que hay que buscar un gran pacto nacional y un pacto por la equidad. Se preguntarán muchos qué quiere decir equidad, cuál es la traducción, por qué la obsesión del presidente por ese término. Yo quizá lo llevaría a un plano mucho más pragmático. Equidad significa una sociedad más justa. Equidad significa cerrar las brechas. Equidad significa que escuchemos la voz de los territorios, que vayamos a la Colombia profunda. Equidad significa reconocer que hace 15 meses o 16 meses, cuando empezó nuestro gobierno, teníamos 1 millón de compatriotas sin acceso a luz eléctrica. Equidad significa que para esas personas que carecen de algo que para nosotros puede ser obvio, es también un imperativo moral. Equidad significa atender a los más de 250 municipios del país que carecen de calidad del agua para atender
al menos la prevención de las enfermedades transmisibles y de darle el acceso del preciado líquido a tantas familias. Equidad significa que nosotros pensemos en la calidad de la vivienda. Equidad significa que en el servicio de salud, si bien se reconocen herramientas de mercado, seamos capaces de exigir la mejor prestación al servicio de la salud como un derecho. Equidad significa cerrar las brechas sociales a partir de la educación y convertir la educación en la piedra angular de la reducción de las brechas, sobre todo cuando desde edad temprana se busca la atención integral para los niños, el acceso a la jornada única, la doble titulación o el ingreso gratuito para los más vulnerables en las universidades del país. Esas reflexiones sobre una sociedad más justa es la que seguramente hoy está presente en muchos lugares del mundo. Cuando hablamos de una sociedad que hace reclamos válidos quizás, y también muchos de ellos emanados de una impaciencia prolongada en el tiempo, que a alguien tenían que reventarle. Y orgullosamente también recibo ese mensaje, porque nosotros no llegamos a la presidencia para ofrecer milagros ni soluciones basadas en la demagogia, pero sí llegamos para concertar soluciones estructurales, y que mientras hay unos países de América Latina que han sido vapuleados por el uso instrumental de la palabra revolución, que lo que ha terminado generando el empobrecimiento generalizado, yo prefiero enarbolar la idea de una gran evolución como ha sido Colombia, pero entender que la evolución hay que acelerarla aún más en la provisión de los servicios sociales. Esas necesidades que muchos claman son genuinamente angustias de problemas que han envejecido mal. Y el deber nuestro como sociedad en el Día de los Derechos Humanos es decir que tiene que haber una gran construcción colectiva para atenderlos. Que seguramente no se van a resolver todas de aquí al 2022. Ni tampoco podemos aspirar a que en 16 meses estuvieran resueltas, pero sí entender que hay un principio de transformación a partir del reconocimiento del acceso a las libertades individuales. Y esa es la razón por la cual nuestro plan de desarrollo pone la justicia social como el eje protagónico. Esa es la razón por la cual hay 500 billones de pesos destinados a la justicia social que superan cualquier otro plan de desarrollo. Y que no es solamente aspiracional, ya tiene realidades. Tiene la realidad de iniciar el proceso de duplicar el número de niños con atención integral para la primera infancia. Nuestra meta, pasar de 1 a 2 millones de niños. Y ya estamos llegando a 1.400.000. Nuestra meta también de pasar de 5 a 7 millones de niños con alimentación escolar que tenga todos los micronutrientes. Porque eso es también reconocer que a partir de las carencias alimentarias y nutricionales se agrandan las brechas. Por eso nuestra obsesión en esa materia. El haber empezado un ciclo de pasar del 12 al 24% la jornada única también está relacionado con ver en la educación un instrumento reivindicatorio de los derechos en una sociedad. De ver que en estos 16 meses ya hay 130.000 estudiantes con doble titulación, bachilleres y técnicos, para buscar llegar a los 650.000 agosto del 2022. Está también asociado con los primeros 80.000 jóvenes de las familias más vulnerables que llegarán gratuitamente a la universidad pública para finalizar este año, orientado a esa meta de 334.000 para el año 2022. Está también orientado con que podamos resolver la exclusión geográfica, porque podemos hablar de todas las declaraciones de derechos humanos, pero si una sociedad está excluida geográficamente,
Muchos de sus anhelos y pretensiones a la luz de las declaraciones serán solamente declarativos. Por eso es tan importante lo que nosotros nos hemos propuesto, y es que a partir de la aprobación de la Ley de Crecimiento Económico garanticemos por lo menos 3 billones de pesos en los próximos 3 años para invertirlos en las vías terciarias de Colombia, para que haya comunidades que tengan la oportunidad de producir, de vender su producción y de darle el derecho al trabajo y al progreso a comunidades que no lo han tenido cerca. Esa también es la razón y la motivación por la cual nosotros queremos ver más familias convertidas en propietarios. Porque si bien hablamos de derechos, ¿qué derecho más importante que el de permitirle a una familia capitalizar su patrimonio y tenerlo para las generaciones venideras? Y dejar de ser arrendatarios eternos y pasar a ser propietarios, porque un país de propietarios es un país reivindicatorio también de los derechos humanos. Esa es la razón por la cual nosotros también tenemos una obsesión con la protección de la tercera edad. Mucho podemos hablar de declaraciones, pero cuando tenemos una informalidad acumulada en el largo plazo que puede superar el 90%, porque solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años tiene acceso a una pensión, ahí tenemos una brecha por cerrar. Y esa es la razón por la cual nosotros queremos mejorar, ampliar y beneficiar a más adultos mayores a través de los programas gubernamentales. Yo hago toda esta enumeración porque para mí sí tiene que ver un propósito de equidad con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y tiene que ver porque estamos alineados con los hijos emanados de esa declaración, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa hermandad que debe ser indisoluble es la que nos permite hoy reivindicar muchos anhelos de las comunidades. En esos Objetivos de Desarrollo Sostenible está la equidad de la mujer, el empoderamiento del liderazgo de la mujer. Está la atención a las comunidades afrodescendientes e indígenas. Está también el reconocimiento de las participaciones activas en las decisiones societarias que deben tener los distintos grupos de la población. Los presupuestos participativos, y óigase bien, poder reconocer que todos debemos tener una expresión que sirva en el propósito de mitigar los efectos del cambio climático que tanto azotan a las sociedades y preferiblemente o desafortunadamente a las más vulnerables. Y lo digo además porque cuando vemos los estragos del cambio climático en un país como Colombia, las principales víctimas son las comunidades más vulnerables. Ustedes se preguntarán por qué hago esta enumeración antes de entrar en la profundidad de un marco de política para la protección de líderes y lideresas, de defensores y defensoras. Es porque genuinamente la labor de muchos de ellos tiene que ver con la reivindicación de estos derechos. No solamente los que están en la Declaración Universal, no solamente los que están enumerados en la Constitución, sino los que también emanan en las preocupaciones diarias de las comunidades. Y es triste, es doloroso, cuando vemos que hay grupos armados organizados que pretenden acallar las voces de quienes ejercen el liderazgo. Muchos de ellos alimentados por el narcotráfico o la minería criminal, han pretendido amenazar y asesinar líderes porque sus voces persuasivas son las que quieren evitar que jóvenes y que personas de las comunidades caigan en las garras y en las tenazas del crimen. Y nuestro deber como país es todos juntos liderar la cruzada en contra de esas expresiones de la violencia. El deber nuestro es que tengamos las herramientas de protección colectiva, que sigamos avanzando con los CERREM en los territorios, que invitemos a alcaldes y gobernadores y a toda la fuerza pública a garantizar esa protección territorial. Cuando empezó nuestro gobierno, no habían transcurrido 15 días y ya estábamos firmando en la Casa de Nariño
con el defensor del pueblo, el procurador, el fiscal y las instituciones del gobierno central, el plan de acción oportuna para enfrentar los asesinatos de líderes sociales. Hoy, cuando comparamos los efectos de ese plan, de ese PAO, un año después nos damos cuenta que ha traído una reducción en el número de asesinatos. Pero no pretendemos jactarnos de eso, ni mucho menos creer que esto es una victoria. Hay una reducción, pero esa cifra tenemos que llevarla a cero, porque nosotros como colombianos no podemos contentarnos con que una sola vida sea amenazada por la violencia. Desde la vigencia del PAO pudimos darnos cuenta de la complejidad que trae esta tarea. Porque preguntaba yo a un grupo de expertos cuántos líderes sociales hay en Colombia. Le he preguntado eso a periodistas y analistas y muchos hablan de 10.000, de 20.000, de 8.000, de 50.000. La cifra más alta que alguien me ha podido insinuar llega a 100.000. ¿Y por qué quiero plantear esto? Porque cuando nosotros miramos las 23 caracterizaciones de liderazgo social existentes y evaluadas por la Oficina de Naciones Unidas, encontramos, por ejemplo, una sola categoría, que es la de líder de acción comunal, y vemos que en el país hay 67.000 juntas de acción comunal aproximadamente, cuyos miembros pueden superar los 6 millones de personas. Y todo miembro de una junta de acción comunal encaja dentro de la configuración de líder social dentro de las caracterizaciones de Naciones Unidas. Hoy tenemos una unidad nacional de protección que tiene cerca de 7.100 esquemas, o los tenía antes del proceso electoral, hoy son cerca de 8.000. Y el 54% de esos esquemas están orientados a líderes sociales. Y la entidad tiene un presupuesto que en lo que va corrido en nuestro gobierno pasó de 600.000 millones a cerca de 1 billón. Eso muestra la complejidad de la protección individual desde el punto de vista presupuestal. Y por eso es tan importante la protección colectiva en los territorios. Hemos visto que se ha reducido el número de municipios donde se presentan estas situaciones. Hemos visto que el 95% del territorio ha estado libre de estos hechos de violencia. Pero las complejidades son grandes y necesita de parte nuestra abordar las alertas tempranas oportunamente, tener la mejor base estadística y analítica, tener la posibilidad de advertir ex ante dónde pueden estar esos riesgos y, por supuesto, desmantelar las estructuras criminales. La razón de este marco de política pública es justamente esa: tener la mejor información como primera base. Fortalecer las instituciones que tienen que velar por la protección. Tener además la mejor infraestructura en términos de seguridad y de atención. Claro está, acompañada también de un marco de integración donde nosotros podamos llevar el trabajo entre alcaldes, gobernaciones y gobierno nacional de manera rápida. Y debemos hablar de la inclusión activa del liderazgo social en la toma de decisiones de nuestro país. Para mí eso no es palabrería, porque yo puedo decirles a ustedes con orgullo que el sector que ha sido más violentado del liderazgo social, como son los líderes de acción comunal, han tenido aquí un gobierno amigo, porque por primera vez fue un presidente en 60 años de historia de la acción comunal a un congreso de comunales. Y seguiré asistiendo. Estuve en Girardot, estuvimos en Bogotá y estaremos esta semana en el Huila. Hemos multiplicado de manera considerable el fondo de proyectos para la acción comunal. Estamos próximos a sacar la política pública para la acción comunal. Y óigase bien, hemos acompañado las escuelas de formación de líderes jóvenes de la acción comunal. Y esto demuestra nuestra vocación, nuestro sentido de responsabilidad. Esa es la misma razón por la cual el año pasado en Apartadó firmamos el Pacto por la Vida con organizaciones defensoras de derechos humanos
acompañando también la voz del procurador y del defensor del pueblo. Esa es la razón por la cual nosotros queremos abordar todos los esquemas de riesgo para atender. Y quiero además resaltar lo siguiente: hay que dignificar la labor del defensor de los derechos humanos, del defensor de los derechos colectivos. Esa es la razón por la cual en esta conversación nacional que hemos abierto, donde todos construimos, sin imposiciones, sin ultimátums, sino con propuestas, pudimos decir ayer que vamos a firmar el acuerdo de Escazú y que lo vamos a hacer porque es un instrumento que también reconoce el liderazgo de los defensores de derechos humanos y de derechos ambientales en nuestras sociedades. Yo quiero que nosotros podamos plantear de manera diáfana que este marco de política va de la mano con la política de seguridad nacional, que va de la mano con la política que busca enfrentar el reclutamiento de menores, que va de la mano con la política de participación ciudadana, que va de la mano de la construcción de un plan de desarrollo de abajo hacia arriba, donde tenemos por primera vez un capítulo dedicado a los pueblos indígenas, con su respectivo trazador presupuestal, un capítulo para las comunidades afrocolombianas con su trazador presupuestal, donde tenemos además bien establecidos los derechos de la mujer con trazadores de política horizontales, buscando la mayor participación, que se expresa también en tener el primer consejo asesor de mujeres emprendedoras, de tener un gabinete paritario y de tener adicionalmente una política para que el sector privado adopte medidas de mayor participación del liderazgo de la mujer. A eso lo acompañan los capítulos que tenemos de la protección del medio ambiente y de la Amazonía, como es aquel que hace referencia al pacto por una Amazonía sostenible, una Amazonía viva, y al que hace referencia también de llegar a las regiones agobiadas por la violencia con una visión integral. Por eso a mí a veces me llama la atención cuando escucho voces que dicen que el gobierno no tiene una política de paz. Yo quiero dejarles claro una cosa: el gobierno nuestro no hace política con la paz, pero sí tiene una política de paz con legalidad. No pretendemos seguir dividiendo al país entre amigos y enemigos de la paz. Esa página ya tiene que ser pasada, porque aquí lo que necesitamos es todos consolidar una paz que aplique la ley y la Constitución. Por eso yo puedo decir con orgullo que en estos 16 meses hemos visto avances significativos en temas como los planes de desarrollo con enfoque territorial. Cuando empezó nuestro gobierno teníamos 2, hoy hay 16, que atienden a los 170 municipios, a las 11.000 veredas y que tienen una cobertura que supera los 5 millones de personas. Estaremos muy próximos a inaugurar la obra PEDET número 600. Hemos incluido más de 500.000 hectáreas en el banco de tierras y hemos titulado más de 300.000 hectáreas, incluido el proceso que se adelantó en Noveja, Sucre, con el apoyo de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, donde hemos visto el más importante programa de titulación masiva en el país, implementando el catastro multipropósito como piloto, que llegará a 170 municipios PEDET de aquí a agosto del 2022 y que va de la mano con la actualización catastral, porque cuando empezó el gobierno teníamos 5% del catastro actualizado y vamos a dejarlo en el 60% en agosto del año 2022, porque eso es buena política ambiental, eso es buena política social, eso es buena política de ordenamiento territorial y además porque permite mejorar la asignación de los títulos de las comunidades más vulnerables de nuestro país. A eso lo acompañan
decisiones, como la que también hemos adoptado, que presentaremos el año entrante, de una jurisdicción agraria. A eso lo acompaña también la idea de profundizar las zonas SOMAC y de tener más obras por impuestos en el territorio. Entonces, para nosotros ahí no hay dudas, porque hemos tenido la voluntad de verdaderamente hacer una transición ordenada, favorable para los excombatientes, para que puedan entrar a un entorno de legalidad. Y aprovecho también en este día para hacer una reflexión. Muchos me han dicho que hay una actitud tosuda del presidente en no querer abrirle las puertas de la conversación al ELN. Eso no es verdad. Lo que sí es cierto es que hemos buscado coherencia y congruencia. Por eso nosotros, cuando empezó el gobierno, dijimos 30 días. Vamos a evaluar lo que fueron 17 meses de conversación del gobierno anterior con ese grupo armado. ¿Y qué encontramos? Más de 400 actos de terrorismo, más de 100 asesinatos, más de 10 secuestros. Y eso no es voluntad de paz. Y dijimos con claridad, si hay verdadera voluntad, la voluntad se expresa a través de dos elementos: la entrega y la liberación de todos los secuestrados y que se le ponga fin a los actos criminales. Porque no se puede hablar de construir paz en medio del terrorismo y la barbarie. Si un gobierno acepta aproximaciones o conversaciones sobre la base que haya actos de violencia, se termina legitimando y validando la violencia misma como un mecanismo de expresión. Y nosotros, como colombianos, no podemos permitir que eso ocurra. Porque nosotros necesitamos que haya un imperativo categórico, y es el verdadero rechazo total y absoluto a la violencia. Y que sea también esta la ocasión para decirlo. Nosotros le hemos planteado al país, y en efecto logramos sacar adelante el acto legislativo con el apoyo del Congreso, para que ni el narcotráfico ni el secuestro fueran delitos conexos al delito político y por ende amnistiables. Porque lo hicimos pensando en el futuro de nuestro país, y que no pretenda nadie volver con las armas a tratar de intimidar a nuestra sociedad. Nuestra democracia evoluciona y se fortalece, y parte del fortalecimiento es rechazar para siempre las expresiones de violencia, y que quede claro para todo un país que no hay causa ni ideológica ni política que justifique una amenaza a la vida, la honra y los bienes de la ciudadanía. Yo creo que nosotros podemos acuñar unos verbos que hacen parte de este documento. Garantizar, palabra importante. Garantizar la labor de todos los protectores, defensores y defensoras de los derechos humanos. Fortalecernos institucionalmente, fortalecer la articulación. Promover los derechos humanos desde edad temprana en el país. Promover desde la niñez lo que es el derecho a ser ejercido. Pero ojo, también los deberes humanos. Porque en la sociedad democrática que queremos construir es tan importante defender los derechos como ejercer los deberes. Y eso nos tiene que llevar a dejar claro que nadie puede, en función de reclamar un derecho, pasar por encima de los derechos de los demás, porque eso debilita nuestra democracia. Robustecer las capacidades de todas las organizaciones aquí presentes. Robustecer el papel de los organismos multilaterales, de los organismos de control, de las herramientas judiciales. Y respetar y dignificar el papel de los defensores en nuestra sociedad. Si nosotros le damos plena vigencia
a este marco, entre todos, Colombia progresa. Este no es un documento de vanidad gubernamental, ni es un documento transitorio ni de momento. Esta es una guía que queremos pueda ser enriquecida por ustedes permanentemente en el ejercicio. Y quiero cerrar diciéndole lo siguiente. Colombia es un país de grandes transformaciones. Los colombianos tenemos algo adentro que algunos lo llaman de forma coloquial berraquera. Y quizás con una forma más sofisticada, resiliencia. A las adversidades somos capaces de convertirlas en oportunidades. Por eso nuestro país, en medio de los momentos más crueles de la violencia, nunca dejó de crecer y de inspirar. Nunca dejó de mostrar lo mejor de nuestra raza. Nunca dejó de mostrar lo mejor de esta patria multicultural y pluriétnica. Y hoy nosotros tenemos que ser conscientes de lo que hemos construido y que nadie nos lo puede arrebatar. Y que el mensaje adicional para todos ustedes es que en esta conversación nacional que queremos abrir, todos participemos y todos aportemos. La conversación es para situarnos en los zapatos del otro, para respetar al otro y para construir con el otro. Que viva el Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias.